Muy buenos días amigos, bienvenido a otro segmento de Con Todo el Derecho. Con ustedes este servidor, el licenciado Humberto Cobo Estrella. En el día de hoy nos encontramos aquí en el Viejo San Juan, frente al hermoso Capitolio de Puerto Rico, el Castillo San Cristóbal. Vamos a hablar brevemente, ¿verdad?, de algunos temas interesantes que tienen que ver con la responsabilidad de ciudadanos y los derechos que tienen. Particularmente, como ustedes saben, llevo varios segmentos, he hablado sobre la igualdad de los derechos de los ciudadanos en Puerto Rico y me refiero a los derechos que tenemos al voto, un derecho fundamental como ciudadanos americanos que tienen, ¿verdad?, todos los puertorriqueños. Como tal vez ustedes reconocen o saben, ¿verdad?, los puertorriqueños tienen la ciudadanía americana desde su momento de nacimiento en virtud de una ley federal que nos otorga esa ciudadanía. Uno de los derechos más fundamentales y más básicos de una democracia es el derecho al voto. Es un derecho que todo ciudadano tiene por virtud de su ciudadanía. En Puerto Rico se da una situación muy interesante que, a pesar de que por los pasados, más de los pasados 100 años, la bandera puertorriqueña y la bandera americana está ondeando aquí en Puerto Rico, los puertorriqueños, siendo ciudadanos americanos, estamos hablando más de 3.2 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos, son una de las pocas personas en los Estados Unidos que no tienen ese derecho al voto presidencial por su candidato a presidente o vicepresidente, y que, a pesar de que es el distrito congresional más grande del Congreso, porque solo tiene un solo representante para 3.2 millones de personas, aquí, ciudadanos, ese representante en el Congreso no tiene el derecho al voto final en las decisiones que se toman. ¿A qué me refiero? Me refiero a la importancia de que estos ciudadanos tengan representación con voto, que puedan ejercer el voto sobre las personas que directamente toman las decisiones de política pública del gobierno federal sobre cómo se van a administrar fondos federales que se invierten o se reinvierten en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, unos análisis que hemos hecho, y ya lo hemos discutido en casos anteriores, se ha resuelto, ¿verdad?, casos en el Supremo Federal donde se dice que Puerto Rico, por la cláusula territorial, el Congreso puede tratarlo distinto. El planteamiento que yo he venido haciendo hace tiempo es que el Congreso, sí, a base de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, puede tratar a Puerto Rico de una forma distinta. Lo que no puede hacer es al territorio, lo que no puede hacer es tratar a sus ciudadanos distintos. O sea, es decir, estos ciudadanos tienen menos derechos que otros. ¿Por qué? Porque no puede existir una ciudadanía menos que otro, porque entonces no existiría la igualdad de protección de las leyes y no somos iguales ante la ley. Un sistema democrático, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, que el más básico es el derecho al voto. Así que el Congreso puede disponer, estamos claros, sobre el territorio de Puerto Rico, porque en virtud del Tratado de París y del final de la Guerra Hispanoamericana, el Congreso de los Estados Unidos adquirió el territorio de Puerto Rico, pero al aprobarse posteriormente una ley que le dio la ciudadanía a los residentes de Puerto Rico que convertirse en ciudadanos americanos, tenemos que estar claros en ese momento que ya los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico deben ser iguales a los derechos de los ciudadanos americanos en cualquier otro estado. Que este argumento de que Puerto Rico no aporta contribuciones al gobierno federal es totalmente falso, porque ya en un segmento anterior descubrimos y discutimos que hay 6 estados que contribuyen menos que Puerto Rico, pero esos ciudadanos tienen representación en el Congreso con voto, tienen el acceso a poder ejercer su derecho al voto presidencial. ¿Por qué traigo esto? Yo, como puertorriqueño, nací en Puerto Rico en 1972. A la edad de 13 años aproximadamente, mis padres se reubicaron al estado de la Florida, y al reubicarse al estado de la Florida, yo viví por allá por más de espacio de aproximadamente entre 15 a 20 años, y en ese periodo de tiempo que viví en el estado de la Florida, yo pude ejercer mi derecho al voto. Al regresar a Puerto Rico posteriormente a estudiar estudios de Derecho y continuar mi vida profesional en Puerto Rico, descubrí que al reubicarme a Puerto Rico, aún siendo ciudadano americano, perdí ese derecho a ejercer el voto. Como abogado postulante ante la Corte Federal en Puerto Rico de distrito, me he dedicado en los últimos años a defender puertorriqueños que hacen reclamos con frecuencia contra el gobierno federal y patronos privados de discrimen, situaciones en el empleo, situaciones de distintos contextos donde ellos han sido marginados y han tratado distintos, y donde hay unas leyes federales que específicamente los protegen. He podido defender sus derechos en la corte, defenderlos contra el gobierno más poderoso que hay en los Estados Unidos, y con frecuencia hemos podido lograr grandes logros para nuestros representados. Y he tenido la experiencia de poder defender los derechos en la corte
de estas personas, algo que es bien importante porque cualquier persona que aspira a representar los derechos de los ciudadanos puertorriqueños, sea aquí o sea en el Congreso de los Estados Unidos, debe tener la capacidad de poder llevar el mensaje, de tener el conocimiento, tener la experiencia de poder defender los derechos de estas personas, tener la capacidad de poder hablar en el lenguaje que estas personas conocen y poder llevar el mensaje para que la diáspora puertorriqueña que está fuera de Puerto Rico, que aman a su país, la inmensa mayoría ama a Puerto Rico y quisiera regresar, puedan ejercer su presión y su influencia sobre los miembros del Congreso, a los que sí pueden elegir y los que sí tienen el derecho al voto en el Congreso y que pueden ejercer el derecho al voto presidencial allá en los distintos estados, para que se haga algo para modificar la legislación y se les reconozca el derecho a todos los puertorriqueños de tener la igualdad en términos de derecho al voto, de poder ejercerlo como cualquier otro ciudadano americano, irrespectivo de la situación o del estatus del territorio de Puerto Rico, sin la importancia de conocer sus derechos y puedan ejercer el derecho al voto. Y como decimos acá Con Todo el Derecho, conozca sus derechos para que los pueda defender en el tribunal o donde sea, con todo el derecho.